Un minuto, volvemos en directo a Teherán. Catalina, noticias a esta hora desde Irán. Julio, muy buenos días, son las 2:31 de la tarde, sigue el cielo nublado aunque ha salido el sol y seguimos con esas noticias de los bombardeos que continúan en Teherán. Ya lo había anunciado Israel, que esta mañana había lanzado nueva campaña de ataques contra la capital, tanto en el oeste como en el este del país. Están siendo de la ciudad están siendo bastante atacadas. Esto mientras que la población iraní sigue tratando de entender y conmocionada por el ataque a esa fragata de la Armada iraní que se encontraba en aguas cerca a Sri Lanka cuando fue destruida por este torpedo norteamericano. Se sabe que al menos 80 de estos marinos murieron y la población está bastante conmocionada en un momento en que todo es realmente incertidumbre para los iraníes, que ven cómo son atacados, ven cómo aumenta la seguridad en las calles, ven que esta guerra no tiene fin y tampoco tienen un liderazgo. Están a la espera de que se elija a quién será el reemplazo del líder supremo de la revolución, Ali Jamenei. Todo el mundo da por sentado que su hijo Mujtaba Jamenei, incluso la gente cercana al sistema, da su nombre como si ya les hubieran avisado para que estén preparados. Sin embargo, no se hace público todavía. Catalina, hace pocos minutos empezamos a recibir reportes sobre bombardeos en la zona fronteriza de Irán e Irak, zona que es muy importante porque sería punto para el ingreso de las milicias de Kurdistán o kurdas. ¿Qué se ha sabido, qué se dice en Irán al respecto? Porque también desde Irak el movimiento Kurdistán de ese país ha dicho que no, que ellos no están movilizando tropas. No, lo que pasa es que sabemos, Juan Pablo, es que desde hace muchos años esos diferentes grupos kurdos iraníes opositores tienen base en el Kurdistán iraní, el PYAK, el Komala y otros de ellos tienen base entre un lado y otro. Son fronteras, obviamente son territorios kurdos, a pesar de la protección y la gran seguridad que ha desplegado la Guardia Revolucionaria en los últimos años, porque es tal vez el lugar más protegido de todo Irán. Ellos tienen sus rutas de entrada y de salida, y lo que está haciendo en este momento Israel y Estados Unidos es atacar todos esos puestos de control fronterizos, disminuyendo obviamente esa protección y también destruyendo bases militares de la policía, de la inteligencia en todas esas áreas, tanto del Kurdistán como del Azerbaiyán oeste, como se llama aquí, otra de las provincias donde están ubicados esos terrenos del Kurdistán. Así que realmente hay gran expectativas. Aquí se ha hecho eco de esas noticias que han salido en la prensa internacional. Aquí la prensa quiere recalcar que el país está totalmente seguro de que ellos no van a lograr hacer nada, pero lo que hemos visto es cómo ha aumentado los controles y los retenes en las calles, que si bien eran bastante fuertes desde ayer, son aún más fuertes y hay mucha más paranoia dentro de las fuerzas de seguridad. Catalina, le quiero preguntar por los otros países árabes, porque uno empieza a sentir un cambio de tono y de preocupación por todo lo que está pasando. Ellos siempre han pretendido tener una posición de neutralidad, de no permitir que se usen las bases militares de Estados Unidos y todo lo demás. Pero incluso uno oye un cambio de tono en Al Jazeera, que poco a poco empieza a expresar una molestia mayor en torno a lo que está haciendo Irán en los ataques en toda la región. Y eso me parece significativo porque Qatar ha sido incluso uno de los países más cercanos a Irán en toda esta historia reciente. ¿Qué está pasando con esos países y si en algún momento ellos llegarían a involucrarse directamente en el conflicto? Y por eso mismo, Félix, porque Qatar, tanto con Omán, han sido como esos pulmones y esa gran ayuda que ha tenido Irán en la región. Hoy mismo volví a anunciar Qatar que había detenido nuevos lanzamientos de misiles. Entonces, claro, Al Jazeera refleja también la posición de Qatar. Obviamente es su televisión oficial financiada por ellos y se muestra ese malestar porque Qatar siempre ha dicho ¿por qué nos está atacando a nosotros? Y recordemos que no solamente han atacado bases con presencia norteamericana, también han tenido objetivos civiles
civiles, lo que ha buscado también Irán, especialmente más en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos que en Qatar, ha sido causar temor dentro de ese sector de la economía más importante, que es el turismo, y también en el lado energético. Entonces, claro, me imagino que y además lo que sienten estos países del Golfo es que no tienen un interlocutor en Teherán en este momento, por más que sea el ministro Abbas Araghchi quien hable a la comunidad internacional. Realmente la gran pregunta es qué tanto poder tiene hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores y quién está realmente en control de Irán, qué tanto tienen que decir frente a la Guardia Revolucionaria, porque él ya mismo reconoció que en algún momento se les había advertido a la Guardia que no atacara a los países vecinos, no al menos en lugares civiles, pero sí lo hicieron. Entonces hay mucha confusión y se empieza a ver, me imagino que se hacen la misma pregunta al otro lado del Golfo: ¿con quién vamos a negociar? ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Qué tan duro será tener relaciones con un país cada vez más radical, como posiblemente sea lo que pase en Irán si llega a ser elegido Mujtaba Khamenei, a no ser de que nos dio una sorpresa, pero vamos en ese camino? Y en línea con esa preocupación, Catalina, hace pocos minutos la jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reveló que en sus diálogos con los países árabes la preocupación principal es la posibilidad de que estalle en Irán una guerra civil. Por supuesto, uno se imagina que por un lado estarían los guardianes de la revolución, pero ¿quiénes más serían protagonistas de esta eventual guerra civil o de este escenario que sería caótico? Esto sería caótico, Juan Pablo. A ver, tenemos a la Guardia Revolucionaria, pero la Guardia Revolucionaria no es una unidad monolítica. Siempre hemos sabido que hay divisiones de posturas dentro de ellos. Tenemos al ejército convencional, al Artesh, que hace parte de las fuerzas militares, pero es la mayor fuerza. Ellos son muchísimos más hombres que la Guardia Revolucionaria, aunque la Guardia Revolucionaria tiene todo el armamento, tiene los misiles y tiene pues absolutamente todo el poder militar. Y tenemos luego ese gran grupo y diverso de milicianos. Algunos hacen parte de las instituciones militares, especialmente de la Guardia, pero otros hace parte de un ministerio, del otro ministerio, del gobierno, de una institución religiosa, de la otra, y todos se sienten con el poder de tener las armas y el control, para empezar. Y luego tendríamos esos grupos opositores, tanto en el Kurdistán como en la parte azerbaiyana, las azeríes, los baluchis, los árabes. O sea, tendríamos un caldo de cultivo enorme para tener una gran división y una gran pelea en el país, que sería el peor escenario para Irán, y eso es lo que han temido durante décadas, y ahora pues ven esta posibilidad más cerca que nunca. Catalina, hemos hablado con una cantidad de personas de lado y lado y siempre hago la misma pregunta y no consigo una respuesta que coincida. ¿Qué quiere Israel? O sea, Israel llevó a los Estados Unidos a esto. Estados Unidos se montó en una petición del señor Netanyahu, que tiene en la cabeza hace 40 años. Y ya comenzó la guerra que quería. La guerra que quería dura con el Líbano, la destrucción de Beirut, la guerra dura con Irán, comenzó con Teherán. ¿Cuándo para esto? Es decir, Israel, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es el gran Israel? ¿Qué pretende Israel con esta guerra en la que está montando a un poco de amigos y enemigos? Julio, usted me lo pregunta a mí, yo no tengo la menor idea. También me hago siempre la misma pregunta, porque destruir a Irán, dividir a Irán, crear una guerra civil en Irán va a tener unas consecuencias catastróficas, no solamente para un país que lleva siglos con las mismas fronteras, una de las cunas de la civilización, sino que va a traer un gran desastre para allá, una región que realmente tiene enormes problemas de seguridad y que bien o mal en los últimos años estaba intentando sacar cabeza, especialmente después de, se había ido Bashar al-Assad, había venido el nuevo gobierno con muchos problemas, con muchas incertidumbres, con mucha gente de ISIS escapando, o sea, una región de la que supuestamente Estados Unidos quería desmarcarse, irse, porque su prioridad iba a ser Asia, y ahora vuelve a quedar metido de lleno en esta región de la cual nunca ha podido salir, y esta vez
sucede porque es Israel el que presiona a Donald Trump, no sé con qué mentiras, le ha dicho pensando que cuando matara al líder supremo de la revolución iba a caer este sistema, algo que estaba absolutamente lejos de ser cierto para cualquier persona que tenga la mínima idea de cómo está estructurada la República Islámica. Y ahora se lo pregunto como mujer, que ha sido defensora de los derechos de las mujeres, y en eso el mundo coincide. La represión, la falta de libertades, la falta de democracia en Irán, pues hay que superarla, pero la tienen que superar los propios iraníes, no las bombas de Israel. Pero las mujeres, por ejemplo, con esta guerra, ¿usted cree que van a poder salir a la calle nuevamente con una minifalda o tener las libertades por las que tanto luchan las mujeres en Irán por cuenta de esta guerra? Sí, no ha estado fácil la comunicación con Irán. Volveremos con Catalina en directo. Nos vamos ahora para Israel y yo comienzo haciéndole esta pregunta a Eddie con todo el respeto y consideración. Él está al otro lado de la guerra, geográficamente, porque su opinión personal pues, la respeto y ni la pregunto. Pero sí le pregunto, Eddie, usted allá desde Israel, con la gente con la que usted convive, con vecinos, con familia, con amigos, ¿ustedes entienden qué es lo que quiere el señor Netanyahu? Es decir, esta guerra se acabaría cuando pase ¿qué, Eddie? Julio, aquí en Israel hay un consenso social desde hace muchísimo tiempo, entendiendo de que Irán es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Lo es desde los años 80, con el cambio de régimen, desde que los ayatolás gobiernan la República Islámica de Irán. Ese sentido han tenido como concepto desde hace muchísimo tiempo atrás la destrucción del Estado de Israel. Lo ha dicho el expresidente Ahmadinejad en su momento como presidente y alto funcionario del gobierno iraní. Desde la producción de un programa nuclear, la cuestión de los misiles balísticos, la conexión que tiene Irán con los grupos proxys terroristas en la región, Hezbollah, Hamas, los hutíes también en Yemen, Israel entiende que es una amenaza, y es una amenaza que tiene que combatir. Israel, o por lo menos lo que manifiesta Netanyahu, es que es una amenaza no solamente para el Estado de Israel, sino para todo Occidente. Y tengamos en cuenta de que la República Islámica de Irán tiene conexiones en Sudamérica, en Europa, en diferentes puntos. A través de la República Islámica de Irán y la conexión con Hezbollah, se han producido 2 atentados terroristas, por ejemplo, en los años 90 en la Argentina, año 1992 contra la Embajada de Israel, y también en el año 1994, donde murieron 85 personas, judías y no judías. El ataque no fue solamente contra la comunidad judía argentina, sino contra la Argentina en sí, por tener ciertas políticas en favor de el Estado de Israel, en su momento con el presidente Carlos Menem. Es decir, para Israel lo entiende la sociedad y lo entiende la política, porque aquí no hay oposición a Netanyahu en momentos de guerra de tal magnitud como es esta con Irán. Entiende la sociedad israelí que debe apoyar esta campaña, y así lo entienden y lo manifiestan a los Estados Unidos, y Estados Unidos lo ha entendido. Recordemos que en abril del 2024, Julio, quien atacó a Israel fue Irán. El 1 de octubre del 2024 fue Irán quien atacó a Israel también. Es decir, es un conflicto entre ambos países muy grande, pero obviamente no podemos poner el foco solamente en uno. Hay que conceptualizar y entender mucho más el conflicto. Pero, Eddie, cuando usted habla del ataque de Irán a Israel, estamos hablando de Hezbollah. ¿No? Hubo ataque de Irán hacia Israel el primero en abril, el 14 de abril del 2024, y también el 1 de octubre del 2024. Es lanzamientos de misiles balísticos, que muchos fueron detenidos en el aire por los propios países de la región, que hoy son atacados por la República Islámica de Irán.
Pero esa no fue, ayúdeme a recordar, Eddie, esa fue no fue la respuesta de Irán por el ataque de Israel. ¿Recuerda usted que mataron a toda la cúpula militar? Exactamente, fue... Pues. A ver, no mataron a la cúpula militar, mataron a un hombre que es Haniyeh, que estaba perteneciente también a Hamas, perteneciente a Hamas, claro, pero que estaba en Irán. O sea, si hubo primero un ataque de Israel a Irán, ¿no? Porque finalmente él estaba en una casa segura del gobierno iraní. Exactamente, pero no es solamente de un solo lado. El conflicto comienza también en ese momento. Claro, y por eso la importancia de contar con usted y con sus comentarios desde Jerusalén. A propósito, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Qué tal noche, Eddie? Bueno, la noche fue bastante movida porque hubo ataques constantes, pero sin embargo hace 60 minutos, Julio, entraron en vigor nuevas directrices del Comando del Frente Interno tras un alivio parcial de las restricciones de seguridad. Desde este mediodía, todo el país pasó de un nivel de política estricta a una política de seguridad reducida. Esto permite reuniones de hasta 50 personas, siempre que exista obviamente un acceso rápido a un espacio protegido. El sistema educativo continúa cerrado y todas estas directrices estarán vigentes hasta el sábado a las 20 horas. Mientras tanto, tenemos muchos israelíes que se encuentran en diferentes puntos del planeta y los primeros vuelos de rescate comenzaron a llegar al país. Aviones procedentes de Atenas y Roma aterrizaron en Israel tras la aprobación de la operación Alas de León, destinada a repatriar israelíes varados en el exterior. Este es un punto crucial porque vuelven aviones al Estado de Israel en medio de los misiles balísticos lanzados desde Irán hacia todo el territorio israelí, porque hace minutos nada más tuvimos